Bueno, buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. No sé si me escuchan bien. Bueno, espero que sí. Bueno, pues lo que nos convoca ahora es hablar un poco de mejora continua, y lo que vamos a hablar dentro de este curso es tanto vamos a diferenciar herramientas y modelos, ¿ok? Por un lado vamos a tener algunas técnicas y herramientas que nos a- van a soportar, digamos, los modelos que nosotros vamos a utilizar para lograr este ansiado objetivo de la mejora continua, ¿no? Entonces, estos modelos que vamos a ver, como por ejemplo, ¿no? El TQM, es el Total Quality Management, o por ahí una parte el PDCA, ¿ok? O inclusive el DMAIC de Six Sigma. Esto lo vamos a ver en una segunda parte del curso. Lo primero que nos vamos a dedicar es a ver un poco lo que son las herramientas de calidad, ¿ok? Las herramientas básicas que son finalmente parte del curso, ¿ok? Entonces, bueno, algo que siempre tenemos que reforzar es qué es la mejora continua, ¿no? Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. Y insistimos un poco con esto, ¿no? Si es que no hay requisitos, pues difícilmente yo puedo tener una mejora asociada a eso, ¿no? Entonces, antes de llamar a cualquier cosa, cualquier actividad que nosotros tengamos una mejora, pues tenemos que tener en cuenta siempre si es que hay un requisito asociado, ¿de acuerdo? ¿Qué requisito vamos a cumplir? ¿No? Un requisito de la organización, un requisito del cliente, un requisito de alguna organización que regule nuestra actividad a manera de gobierno, Estado, ¿ok? Entonces, en función al cumplimiento de los requisitos, pues nosotros vamos a poder siempre estar aumentando nuestra capacidad de satisfacer esos requisitos, ¿ok? Y ahí, en ese aumento recurrente, pues es el que se basa la definición de mejora continua, ¿ok? Entonces, eh, esto es algo que se tiene que establecer como cultura dentro de la organización, ¿ok? Es decir, mantener una, digamos, adecuada insatisfacción frente al status quo, ¿no? Es decir, siempre hay cosas por mejorar en la empresa, ¿ok? De repente no a nivel de satisfacción del cliente, ¿ok? De repente no haya un beneficio, un beneficio inmediato que veamos frente a la satisfacción del cliente, pero hay algunos requisitos que nuestra propia organización nos estén solicitando y nosotros sí podamos por ahí tener alguna iniciativa de mejora frente a satisfacer esos requisitos de la propia organización, ¿no? Por ejemplo, la organización siempre nos está pidiendo eficiencia en nuestro trabajo, no reducción de costos, ¿ok? Por ahí hay mucho que hacer, entonces. Eh, Tal vez no reducir el costo mejorando nuestros ratios de producción, sino de repente cambiando de matrices, ¿no? También trazando nuevas alternativas en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? De repente no mejoramos haciendo lo mismo, pero sí podemos cambiar, ¿no? Es decir, utilizar alguna otra alternativa que nos permita así tener una mejor, mejor desempeño como empresa, como proceso, como conjunto de procesos, ¿ok? Entonces, ¿cómo optimizamos la mejora continua, no? Y aquí hay algunos consejos bastante prácticos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a revisar el tema de las herramientas que vamos a utilizar, ¿ok? Y muchos de estos consejos se basan en el uso de un sistema de gestión, ¿ok? De utilizar un sistema de gestión. Como vamos a ver en el primer caso, ¿no? El número uno dice, viendo a toda la empresa como conjunto de procesos, ¿no? Ese es el enfoque de procesos que tanto nos solicita la ISO 9001, ¿no? Ya no nos vemos como áreas funcionales, sino nos vemos
unos a otros como cliente-proveedor, ¿no? ¿Ok? Yo tengo que satisfacer los requerimientos de mi cliente, que en este caso es, por ejemplo, producción, ¿no? Si yo soy logística, mi cliente es producción, y lo que él necesite, pues yo se lo voy a entregar, ¿no? Siempre y cuando los requerimientos de este cliente, pues sean lo suficientemente claros, ¿ok? Y si no son lo suficientemente claros, pues nosotros como logística les ayudamos a que estos procesos, hasta que estos requerimientos sean lo más claros posibles, ¿ok? Igual, ¿no? Si soy recursos humanos, ¿no? Entonces no es que yo soy la oficina funcional de recursos humanos y el área de marketing es otra, ¿no? Entonces si el área de marketing me solicita a mí un analista de mercado, pues, y no define adecuadamente el perfil, entonces yo como área de recursos humanos, pues me acerco, ¿no?, al área de marketing como si fuera mi cliente, ¿de acuerdo? Y le consulto, ¿no? ¿Cuáles, miran, necesitamos más detalle en el perfil, ¿de acuerdo? Para que te podamos ayudar, ¿ok? Y no solamente vamos a lanzarle la terna, ¿no? Quizás involucrar, por ejemplo, a personal del área de marketing para que se involucre en el proceso de selección, ¿no? Vaya afinando junto con nosotros la selección de este analista, ¿no? Analista de mercado que nosotros requerimos para nuestra empresa. ¿Ok? Un segundito que voy a cerrar la ventana que está. Ok, ahora sí. Otro de los consejos que les voy a dar es el segundo, ¿no? Hacer que todos los procesos efectivos, eficientes y flexibles, ¿no? Eso es en base a lo que hemos conversado en el punto 1, ¿no? Bueno, básicamente, cuando lleguemos a la parte de Lean Manufacturing, pues vamos a ver que en realidad en esos modelos de mejora continua, pues no todos los procesos tienen la misma importancia, ¿ok? Vamos a empezar con los procesos de creación de valor, ¿ok? Y posteriormente vamos a seguir así hacia los de soporte, ¿ok? Eh, Podríamos decir, todos los procesos son importantes, sí, pero hay algunos que son más críticos que otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué lo hace más crítico? Pues la relación de ese proceso con el cliente o con el producto, ¿ok? Entonces, porque son los que conocemos un poco de marketing, los procesos relacionados con el cliente son los llamados momentos de la verdad, ¿cierto? Donde se pone a prueba muchas veces el desempeño de la empresa frente a la atención que le damos a nuestro cliente, ¿ok? Arleandro me hace una consulta, dice, ¿qué tan flexible debe ser un proceso? Bueno, aquí cuando hablamos de flexibilidad, nos hablamos de adecuación al mercado, ¿ok? No hablamos de que nuestro proceso sea susceptible de variación, ¿no? ¿Ok? Son dos términos diferentes, ¿no? La desviación para nosotros es sinónimo de falla, ¿ok? En el caso de la flexibilidad, me refiero a que nuestros procesos, por ejemplo, no deberían ser rígidos, ¿ok? Que, por ejemplo, hay alguna iniciativa de mejora y que no se puede implementar por lo engorroso que es nuestro proceso, ¿ok? O por lo complejo que es nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces, las iniciativas de mejora para un proceso, pues, deberían tener un camino claro, ¿no? ¿Ok? Hay una comunicación al jefe del área y en función de la evaluación que hace, pues implementa o no la idea, ¿ok? Pero no puede ser que el proceso mande sobre las iniciativas, ¿ok? Dado que el proceso está así, pues nunca lo vamos a cambiar y nadie lo va a cambiar, ¿no? ¿Ok?
así sea un proceso bastante mecanizado, ¿no? Porque a alguien no se le podría pensar en poner un mecanismo semiautomático, ¿no? ¿Ok? No, el proceso es así y así se va a quedar, no, tampoco no puede ser visto de esa manera, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos donde el cambio es lo único constante, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio, es decir, siempre estamos cambiando, ¿no? Entonces, si no tenemos esa capacidad de adaptarnos al mercado, ¿okay? Vamos a sufrir algunos impactos negativos, ¿no? ¿Okay? Gracias, Leandro, por la consulta. Eh, el tercer punto, para que nos va a ayudar mucho, es incluir controles en línea de desempeños basados en la cuantificación de defectos y ciclos de tiempo, ¿no? Son dos temas que nos van a ayudar a medir nuestros procesos de manera directa, ¿no? Cuantificación de errores, ¿ok? Cuantificación de defectos, cuantificación de no conformidades. Por un lado, esto directamente en los productos, y un indicador que nos va a ayudar mucho en nuestro proceso es el tema de ciclos de tiempo, ¿ok? Porque en qué tan eficiente es nuestro proceso está muy relacionado con el tiempo, ¿ok? Si tenemos mayor tiempo, tenemos mayor uso de recursos, ¿ok? Y mayor uso de recursos significa eh, pues mayor ineficiencia, ¿ok? Ahora, estos dos deben ir de la mano siempre, ¿ok? La cuantificación de defectos y los ciclos de tiempo, ¿ok? Porque podrían tomarse, por ejemplo, yo podría no tener ningún defecto a costa de mis recursos, ¿no? A costa del tiempo, ¿no? Me demoro mucho en hacer inspecciones y supervisiones, ¿ok? Gracias a esas inspecciones y esas supervisiones, pues no tengo defectos, ¿ok? Entonces, no, tenemos que medir siempre de ambos, ¿ok? De la misma manera, ¿no? Puedo tener ciclos de tiempo muy cortos, pero sacrificando la calidad de mis productos, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que mantener un equilibrio entre ambos, ¿ok? Vamos a ver más adelante temas que ya hemos visto, si no me equivoco, este tema del Balance Scorecard, pues, ¿no? Es algo similar, ¿no? El Balance Scorecard plantea una serie de indicadores de tal manera que no se desbalancee la gestión de la empresa, ¿ok? Bueno, pues si nosotros nos vamos hacia la calidad propiamente dicha en producción, pues vamos a orientarnos a estos dos clases de indicadores, ¿ok? A la parte de defectos o no conformidades y a la parte de ciclos de tiempo, ¿ok? Eso es lo que les decía en el punto 1, ¿no? El punto 4 dice mantener una constructiva insatisfacción sobre el nivel actual de desempeño, ¿no? Esto de aquí tiene que ser tomado en verdad con pinzas, ¿no? Porque mantener una constructiva insatisfacción podría sugerir, por ejemplo, que yo me establezca unas metas muy altas, ¿no? Y por ahí que no es la mejor forma de mantener una constructiva insatisfacción sobre el nivel actual de desempeño, ¿no? Tenemos que mantener pues metas que sean metas, ¿no? Es ilógico que en una carrera, en una maratón se establezca una meta pues que ya está atrás, ¿no? ¿Ok? Las metas siempre se definen hacia adelante, ¿ok? Entonces, y si ya pues cubrimos una determinada área o si ya se llegó a una meta y ya no se puede seguir avanzando, pues busquemos otras áreas en las cuales nosotros necesitemos pues un mejor desempeño, ¿ok? El número 5 va a decir eliminar el desperdicio y el retrabajo si este ocurre, ¿no? Entonces, eso también va muy relacionado a lo que es el Lean Manufacturing, ¿no? Y que no se entienda desperdicio como defecto, ¿no? ¿Ok? Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Eh, Defecto está relacionado directamente al producto, ¿no? Si el producto es o no conforme, ¿ok? O si presenta una imperfección o no, ¿ok? Desperdicio
está más relacionado al balance entre el recurso que tenemos para utilizar, ¿no es cierto?, para nuestra producción, y el que verdaderamente se transforma en el producto o servicio, ¿ok? Entonces está más relacionado con el tema de productividad, ¿no es cierto? Productividad, ya saben ustedes lo que es el cociente entre lo que nosotros producimos, entre el recurso que nosotros tomamos para poder producir esa cantidad de unidades, ¿ok? Entonces, el desperdicio un poco más va por ahí, ¿no? El recurso que dejamos de utilizar, ¿ok? Y este recurso podría ir en función a materias primas, en función a tiempos, ¿ok?, desperdiciados, ¿ok?, en función a espacio desperdiciado, en función a dinero inclusive inmovilizado, como por ejemplo son los inventarios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros entramos a nuestro almacén y vemos un montón de inventario ahí de nuestros productos, ¿no? Y decimos, ahí está el dinero, ¿ok? Sí, ahí está el dinero, pero no está produciendo nada, ¿ok? Entonces ese dinero pasa a ser un costo más bien administrativo para la empresa, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces esos son los 5 primeros consejos que quería darles. Pero hay otros más que van a completar esta parte introductoria de lo que vamos a ver en adelante, ¿de acuerdo? El punto 6 dice identificar las áreas que no agregan valor al producto o servicio, con el objetivo de eliminarlas o reducirlas según sea el caso, ¿ok? Esto está muy relacionado nuevamente con el tema del Lean Manufacturing, ¿no? Hay unos pasos que los vamos a ver en su oportunidad del Lean Manufacturing que dicen, bueno, primero identifica qué es valor en tu empresa, ¿ok? O qué el cliente entiende como valor. Y luego, pues, todo lo que todo lo que no agregue valor, pues vamos a tener que o eliminarlo, o reducirlo, o mitigarlo de alguna manera, ¿ok? Lo que de repente no siempre vamos a poder hacer es eliminarlo, ¿ok? Hay algunas actividades que, si bien es cierto, no agregan valor, sí son necesarias para el adecuado desempeño del proceso de producción, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho ese aspecto, ¿ok? Un tema que habíamos hablado ya en las clases anteriores es el benchmarking, ¿no? Cuando nosotros nos trazamos metas y no conocemos cómo está el mercado, pues es trazar una meta ciegas, ¿no? ¿Ok? Entonces, perdemos por momentos el punto de vista o el enfoque de lo posible, ¿no? ¿Ok? Porque de repente para un proceso estamos pidiendo que se realice, pues, o estamos poniendo unas metas de 1200 productos por día, pero sin embargo no echamos una mirada a nuestros competidores y a los mejores de la clase, ¿no? Es decir, tanto a nuestros competidores directos como digamos, los mejores en nuestro rubro, ¿no? Para ver cuánto estimamos nosotros que ellos están produciendo al día, ¿ok? Entonces, si nosotros conocemos cuál es digamos, el desempeño de estas empresas que son competidoras nuestras, podemos establecer y decir finalmente que hay una ventaja competitiva, ¿ok? Si no tenemos esa medida, pues poco podremos decir que algunas de nuestras características como empresa, pues es una ventaja o una desventaja. No podríamos diferenciar, ¿ok? De ahí la importancia de hacer el benchmarking, ¿ok? Bueno, la innovación también es un tema que tiene que ver mucho con el tema de mejora continua, ¿no? Y aquí uno de las etapas en los proyectos que siempre se piden pero que nunca se hacen es la recopilación de las lecciones aprendidas, ¿no?
cuando se cierra, digamos, una etapa en la empresa, ¿ok? Cuando se ha realizado algún proyecto, se ha tenido una iniciativa de mejora, pues generalmente aprendemos, ¿no es cierto?, nosotros más de nuestros errores que de nuestros aciertos, ¿ok? Pero, ¿cómo van a aprender, ¿no? ¿Cómo van a aprender las futuras personas que van a estar en esos puestos si no hay un registro adecuado de cuáles han sido, pues, estos errores, ¿ok? Entonces, aunque es pesado, ¿no? Esta es la parte ya de cierre de un proyecto, el hecho de detenernos un tiempo y indicar cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, por qué caminos intentamos ir y nos dimos cuenta que no era adecuado ir por ese camino, ¿no? Y las razones, ¿ok? Porque muchas personas nos podríamos nutrir de esa información, ¿ok? Esa información va a ser útil para otras personas, ¿ok? Finalmente, una de las recomendaciones finales es utilizar técnicas de control estadístico de procesos, ¿no? Cosa que vamos a ver durante el programa, ¿ok? Diseño de experimentos, el QFD, ¿no? Que es el despliegue de la función de calidad, entre otros. Por ahí vamos a ver alguna de estas, si no ya la hemos visto, vamos a tener una forma, digamos, objetiva de tener criterios de decisión, ¿no? Para lo único que nos ayudan estas técnicas de control, ¿no? Estas técnicas estadísticas, ¿no? Y herramientas de calidad que vamos a ver a continuación, para tener algún sustento para una decisión que nosotros querramos tomar. ¿Ok? Muy bien. Estos son los modelos que nos servirán de ayuda. ¿Ok? No sé si los ven ahí, la diapositiva está un poco clara. ¿Ok? Pero todos están orientados, digamos, a la mejora continua. Entonces, por ahí tenemos lo que le estaba conversando en un inicio, el tema del Lean. Está también el DMAIC de Six Sigma. Está la teoría de restricciones, ¿ok? Que está en la parte de arriba, donde dice TOC, está en inglés. Esa es la teoría de restricciones. El Kaizen. Kaizen es una palabra en japonés que significa mejora continua. El TQM, que es el Total Quality Management, ¿ok? El Kaizen es japonés, el TQM es americano, ¿ok? El PDCA también es americano, el DMAIC también es americano, el TOC tiene una parte hindú, más bien, ¿no? El Lean Manufacturing es una combinación entre japonés y americano. Más o menos por ahí están esas herramientas, ¿ok? El tema de reingeniería también vamos a ver, ¿no? Todas esas son los modelos que van a decantar finalmente en el objetivo de nuestro curso, ¿no? Que es la mejora continua, ¿no? Todos tienen enfoques diferentes, ¿no? Pero son modelos que nadie recomienda en realidad utilizarlos combinados, ¿no? ¿Okay? Si utilizas uno de los modelos, ciñate a ese modelo, ¿okay? Esto básicamente porque un modelo pues garantiza un resultado, o tiene un resultado esperado, ¿no? Pero la combinación de todo pues no tanto así, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos, ¿ok? Y en función de eso, pues vamos a decidir nosotros qué modelo utilizamos, ¿ok? Ahora, para ese modelo, para la aplicación de esos modelos, debemos de conocer primero las herramientas que utilizan estos modelos, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar algunas de las herramientas que vamos a utilizar dentro de estos modelos, ¿de acuerdo? Karuo Ishikawa era uno de los pioneros, digamos, en estos temas de herramientas de calidad, ¿ok? Él fue el inventor de los temas, de temas como los círculos de calidad, por ejemplo, pero también tuvo sus aportes
y yo creo que lo mencionamos en las primeras sesiones introductorias, temas como el diagrama que lleva su apellido, ¿no? El diagrama de Chicago, ¿okay? O el diagrama causa-efecto. Entonces él decía que hasta un 95% de todos los problemas relacionados a la calidad en una fábrica pueden ser resueltos con 7 herramientas cuantitativas fundamentales. Ahora, no todas son cuantitativas, pero sí son fundamentales. ¿Okay? Lo vamos a ver. Esas son las herramientas que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Estas 7 herramientas en realidad fueron establecidas como las 7 herramientas básicas por los japoneses. ¿Okay? En realidad fue la unión de científicos e ingenieros japoneses la que estableció estas primeras herramientas, ¿no? Luego saldría ya la versión americana de las herramientas que es herramientas que también vamos a mencionar, ¿no? Pero digamos que si hay algunas que han sido y han sustentado los modelos de mejora de calidad, pues han sido estas de ¿okay? Ok, entonces las herramientas de calidad que nos aportan objetividad y precisión a las observaciones. Ya nos olvidamos un poco de nosotros de darle importancia a las inferencias y le damos un poco más importancia a los hechos, ¿ok? Básicamente porque los hechos son menos refutables que las inferencias, ¿ok? Las inferencias están sesgadas por nuestra experiencia o nuestra propia opinión, ¿ok? Es como una encuesta, ¿no? Donde uno va a justificar por qué va a votar por un determinado candidato, ¿okay? Es susceptible a discusión, ¿no? Diferente de un hecho, ¿no? Un hecho permite que se vea la realidad de manera más objetiva, ¿okay? Y no permite, pues, una réplica, ¿okay? El hecho habla por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, las herramientas van a clasificarse por el propósito para el cual fueron diseñadas, ¿okay? Entonces, aquí vamos a, digamos, clasificar siempre nuestras herramientas por si son herramientas que nos ayudan a la recopilación de datos, ¿okay? A la recopilación de datos, si es que nos ayudan a entender eh, a entender mejor una situación o un determinado problema, o finalmente si nos sirven para el análisis, ¿ok? Entonces, estas herramientas van a diferenciarse entonces finalmente por el propósito que persiguen, ¿ok? Entonces vamos a ver una de las primeras herramientas que es el histograma, ¿ok? De repente muchos de ustedes ya conocen qué es el histograma, pero vamos a repasarlo y vamos a ver algunas aplicaciones, ¿ok? Dice, el propósito de un histograma es representar gráficamente la frecuencia de ocurrencia de eventos, ¿ok? El histograma está relacionado básicamente a frecuencia, ¿ok? Donde la incidencia de eventos se clasifican en las categorías de un rango definido a lo largo de una escala continua, ¿ok? Es decir, vamos a tener valores representativos que se van a colocar en una escala y de manera vertical, ¿okay? Se van a colocar barras cuya altura van a definir la frecuencia de de estos valores, ¿no? Y la frecuencia en que ocurren ciertos eventos, ¿okay? Los histogramas entonces son útiles para mostrar la distribución de ocurrencias de estos eventos, ¿okay? Entonces, de aquí de esta distribución es donde van a aparecer las distribuciones, las famosas distribuciones de probabilidad. Entonces vamos a poder modelar nuestros procesos, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros colocamos en un histograma los tiempos de atención de un call center, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que se ciña una distribución que podría llamarla a una distribución normal o una distribución exponencial, ¿ok? Entonces ya podemos ir modelando nuestros procesos en función de distribuciones de probabilidad ya conocidas, ¿ok?
La que nos va a acompañar mucho es la distribución normal, ¿ok? Y esa la vamos a ver en su momento seguramente, ¿ok? Muy bien, los histogramas entonces se utilizan cuando es importante ver y entender cómo un conjunto particular de datos se distribuyen entre sí, ¿no? Y posiblemente en relación con un objetivo o una tolerancia, ¿no? Por ejemplo, cuando les hablaba de un call center, ¿no? Y cómo es la distribución de tiempos de atención, ¿no? ¿Ok? Pues nadie quiere bueno, hay dos tiempos básicos en un call center, ¿no? El tiempo que le toma a una persona comunicarse con un ser humano, digamos, en el call center, es decir, mientras está esperando, entre que le pasen de una escala de opciones a otra, ¿ok? Es un tiempo de espera, y de ahí el tiempo de servicio, ¿no? Entonces, mientras la persona, por ejemplo, si es un call center de un banco, pues el tiempo en el cual la persona o el banco logra atender la solicitud de esta persona que está llamando. Entonces, son tiempos que generalmente tienen un objetivo o una tolerancia de atención, ¿ok? Entonces, el histograma nos va a permitir establecer cuál es la distribución actual para compararlas contra ese objetivo, ¿ok? Los datos se registran en cada columna o categoría a medida que ocurren, y las columnas no están ordenadas por frecuencia. ¿Por qué hago esta observación? Porque sí hay otras herramientas que ordenan las columnas por frecuencia. Este es el famoso Pareto, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver la parte un poco práctica, ¿ok? ¿Cuál es el proceso para elaborar un histograma? ¿Ok? No se preocupen si vemos esto bastante técnico, igual vamos a pasar nosotros a ver un ejemplo en Excel, ¿ok? Entonces para eso vamos a tener que activar algunas herramientas en nuestro Excel por si no las hubieran, ¿ok? Entonces ahí de repente con cada uno me tomo un tiempito para explicarles cómo activar las herramientas de histograma en el Excel, ¿ok? Muy bien, entonces el paso 1 es determinar la cantidad de datos a ser recolectados. ¿Ok? Si queremos hacer un análisis de tiempos, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos tiempos voy a recopilar? ¿Ok? Esta cantidad pues tiene que ser representativa de mi proceso. ¿Ok? Como regla general, el histograma pide por lo menos 30 datos. ¿Ok? Una vez que tenemos los 30 datos, ¿ok? Vamos a determinar el rango de datos. El rango de datos está dado por la variable R, ¿ok? Entonces vamos a poner R igual al mayor dato menos el menor dato, ¿ok? R es entonces la diferencia entre el mayor valor y el menor, ¿ok? Ya tenemos entonces dos datos, ¿no es cierto? Tenemos el dato N, que es en este caso mayor de 30, ¿ok? Y tenemos también el valor de R. R es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, ¿ok? Dependiendo del valor de N, entonces eh, eh, vamos a decidir el número de clases que vamos a tener, ¿ok? Ahí dice decida R, es decir, divida, ¿no? Divida R, ¿no? Entre el número de clases según la tabla, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos en cantidad de datos menos de 50, pues el número de categorías va a ser de 5 a 7, ¿ok? Si tenemos entre 50 y 100 datos, pues el número de categorías debería estar entre 6 y 10. Si tenemos entre 100 y 250 datos, nuestro número de categorías o clases debería estar entre 7 y 12, ¿ok? Y más de 250, pues deberíamos tener de entre 10 y 20 categorías, ¿ok? Acá, si no me equivoco, acá hay un ejemplo, ¿no? Para que lo veamos claro. Las categorías en este ejemplo, ¿ok? Son 7 categorías, ¿ok? Son 7 categorías. Y sobre cada una de las categorías se ha colocado una barra que indica la frecuencia, ¿ok?
En este caso estamos hablando de, por ejemplo, ingresos quincenales familiares, ¿ok? O diarios en este caso, ¿no? Porque por el monto. Aquí estamos viendo que hay en la primera columna, ¿ok? Nos está indicando que hay una familia con ingresos diarios de aproximadamente $30, ¿no es cierto? $30 diarios, ¿ok? Hay dos familias que tienen un ingreso, perdón, quincenal, ¿no? 38, debe ser 38, bueno, digamos, $38 diarios, ¿ok? Hay cuatro familias que tienen, o cuatro personas que tienen ingreso de $46 quincenales, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, las barras significan la frecuencia, ¿ok? Y en la parte inferior estamos poniendo las categorías o las clases, ¿ok? Así de simple. En este caso tenemos 7 clases, como les mencionaba, ¿ok? Entonces, ahora, si bien es cierto, aquí aparecen valores enteros, ¿no es cierto? Y únicos, este valor en realidad representa un intervalo, ¿no es cierto? Que podría ser desde, por ejemplo, 28 hasta 32, ¿ok? Desde 28 hasta 32, ¿no? Es un intervalo, ¿ok? De valores. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular cada ancho de clase, ¿ok? El ancho de clase es H, ¿ok? Y esto se calcula entre R entre C, ¿no es cierto? El rango total entre el número de clases que hemos definido, ¿ok? Tomamos el menor valor, ¿ok? Tomamos el menor valor de los datos que nosotros tenemos y le sumamos H, ¿ok? Le sumamos H y así vamos a construir nuestro primer intervalo, ¿ok? Entonces el menor valor más H da el primer intervalo, ¿ok? Ese intervalo se cierra y ahí sumamos nuevamente H para construir el siguiente intervalo, ¿ok? Para simplificar la construcción de un histograma, uso una tabla para ingresar cada dato en la clase correspondiente, porque generalmente tenemos muchos datos y nos podemos ir equivocando cuando vamos clasificando cada uno de los datos en la clase que le corresponde, ¿okay? Vamos a ver un ejemplo para ilustrar eso, ¿okay? Entonces, bueno, finalmente el paso 7 vamos a construir el histograma usando las barras verticales, ¿no? Aquí yo he compartido un, un cuadro de Excel, ¿okay? Que todos deberíamos estar viendo, y donde he colocado algunos datos para construir un histograma, ¿okay? No vamos a utilizar los pasos que hemos mencionado, ¿okay? Dado que el Excel tiene una herramienta para trazar un diagrama como el histograma, ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer sí es mostrarles cómo se traza un histograma con Excel, ¿okay? Para que ustedes lo puedan hacer con un ejemplo que les he enviado ya a su correo, ¿okay? Pero primero vamos a verlo aquí, sobre todo si ustedes tienen la herramienta activada en su Excel, ¿okay? Primero que nada quisiera que todos por favor entren a su Excel, ¿ok? Entren abran el Excel y me indiquen por chat, por favor, cuál es la versión del Excel que ustedes tienen, ¿ok? Podrían tener, estimo, una de las 3 versiones que generalmente utilizamos, ¿no? La versión 2003, la versión 2007 o la versión 2010, ¿ok? Entonces, si me pueden ir indicando, por favor, qué versión tienen para poder ir orientándoles mejor, les voy a agradecer. ¿Okay?
Por chat, por favor, me dicen qué versión tienen y yo con eso les voy a ayudar mejor. ¿Ok? Muy bien, gracias Leandro, gracias Madeleine, gracias Daniel y gracias Luis. Eh, Ruth, Sandra, por favor, ¿me podrían decir cuál es la versión del Excel que ustedes tienen para poder orientarles mejor cuando estemos haciendo el ejemplo? Pueden tener la versión 2003, la versión 2007 o la versión 2010. ¿Ok? Gracias, Sandra. Ajá. Tú tienes el Excel Starter. Me parece que ahí sí nos va a complicar un poco el tema de la herramienta. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Bueno, gracias a todos por la información. La mayoría tiene el Excel 2010 y hay algunos que tienen el 2007. En fin, nadie tiene el 2003 y eso nos va a ayudar mucho. Ahora quisiera que me confirmen si es que ustedes en la parte de en estos momentos ustedes deberían estar viendo un Excel, ¿cierto? Mi pantalla de Excel abierta y eh, pues, ustedes ven que si yo hago clic en la pestaña que dice datos, ¿ok? A la mano derecha hay un botón que se llama análisis de datos, ¿ok? Por favor, quisiera saber si es que todos pueden visualizar este botón en su Excel, ¿ok? Y me pueden confirmar, por favor. Quisiera que me confirmen, por favor, por chat también, quienes pueden ver dentro de la pestaña datos el botón que dice análisis de datos. Lo más probable es que no aparezca nada ahí, ¿ah? Así que no se preocupen si es que no aparece nada, pero quisiera que me confirmen. Ok, muy bien, entonces vamos a indicarles cómo sacarlo, ¿ok? Miren, para las personas que tienen el 2010, ¿ok? Si ustedes hacen clic en archivo, ¿ok? Por favor hagan clic en archivo, así como yo he hecho clic en archivo. Les voy a esperar. Hay una parte, en la parte inferior dice opciones, ¿ok? Y les va a salir una ventana que se llama opciones de Excel.
¿Ok? Eh, Quisiera saber si han llegado hasta ahí para, si no, no avanzar. Daniel, Madeleine, Luis, perdón, eh, Daniel o Madeleine, que tienen ustedes el 2010, ¿me pueden confirmar si llegaron hasta ahí? Ok, gracias Daniel. Muy bien. Donde dice opciones de Excel, entonces vamos a darle clic en complementos, ¿ok? En complementos. Ahí le hacemos un clic, ¿ok? Y en la parte inferior va a decir administrar complementos de Excel. Lo ven en el cuadro de diálogo hacia el final. Y hay un botón que dice ir. Tienen que hacerle clic ahí, ¿ok? Le hacen clic ahí y ahí va a aparecer una ventanita que dice complementos, ¿ok? Complementos, y que le tienen que hacer check en herramientas para análisis, ¿ok? Y poner aceptar, ¿ok? Hacen clic en herramientas para análisis y ponen aceptar, ¿ok? Una vez que ponen aceptar, les va a aparecer el botón de análisis de datos en la parte superior derecha, dentro de la pestaña datos, ¿ok? A ver, los que tienen el Excel 2010 me pueden confirmar si lo pudieron hacer. Ok, vamos entonces a cerrar esto de aquí. Les voy a, me han pedido que repita esto, es en archivo, ok, archivo, entran a la página de opciones, luego de opciones, van a ver que dice en el menú complementos, se va a abrir un cuadro de diálogo que dice opciones de Excel y ahí le hacen clic en complementos y luego en la parte inferior hacen clic en ir. Complementos de Excel debe decir ir. Hacen el clic en el botón de ir y les va a aparecer este cuadrito que dice herramientas para análisis. Y ustedes ahí le tienen que dar clic en aceptar. ¿Okay? Muy bien, para los que tienen el Excel 2007, por favor hagan clic en el icono redondo que está en la parte superior izquierda, ¿ok? Él sé que tiene el símbolo del Office, ahí hagan clic y se les va a abrir un menú, ¿ok? Un menú muy similar a este. Bueno, similar a este no hay, pero se les va a abrir un menú y en la parte inferior, en la parte de abajo de ese menú, hacia la mano derecha van a encontrar un botón que se llama opciones de Excel, ¿ok? Cuando entren eh, a este botón de opciones de Excel, se les va a abrir un cuadro de diálogo similar al que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Y ahí nuevamente tienen que hacer ustedes clic en complementos, en ir y activar las herramientas para análisis. ¿Ok? Entonces nuevamente tienen que hacer primero clic en el icono de Microsoft Office que está en la parte superior, el icono redondo en la parte superior, y de ahí les va a aparecer en el menú en la parte inferior un botón que dice opciones de Excel. Cuando abran las opciones de Excel les va a aparecer algo muy similar a lo que ustedes están viendo. Tienen que hacer clic en complementos y luego tienen que hacer clic en ir y luego tienen que activar nuevamente herramientas para análisis, colocarle un check y poner aceptar. ¿Ok? Bueno, una recomendación general para todos es que tenemos que manejar
bien esta herramienta del Excel y sobre todo este conjunto de herramientas para el análisis, ¿ok? Porque básicamente la vamos a necesitar no solamente para este curso, sino para los cursos que vengan, ¿ok? Eh, para algunas herramientas vamos a necesitar la ayuda inclusive de otro software, pero eh, por ahí vamos a tener la alternativa de hacerlo, ¿ok? A ver, entonces todos tenemos que familiarizarnos con el uso de esta parte de herramientas, ¿ok? Ya, mientras van instalando, seguramente hay algunos que están terminando de instalarlo, les voy a explicar cómo vamos a manejar el histograma aquí, ¿ok? Este archivo ustedes no lo tienen, yo les he pasado más bien a sus correos otro archivo que se llama cemento, ¿ok? Que corresponde al caso que vamos a ver dentro de unos minutos, ¿ok? Entonces, fíjense bien los pasos, por favor, y apúntenlos si desean en una hoja aparte para que ustedes lo puedan hacer con el ejemplo que yo les he enviado. ¿De acuerdo? En, en este ejemplo tengo, em, tengo unos datos de tiempos de respuesta, ¿ok? En minutos están estos, ¿ok? Vamos a ponerle aquí minutos. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos vamos a pasarlos a un histograma, ¿ok? Si bien es cierto, no son más de 30 datos, como dice la teoría que nosotros debemos de juntar, esto es simplemente con fines didácticos, ¿ok? El archivo que yo les he pasado sí tiene más de 30 datos, inclusive creo que tiene más de 100 datos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer esto, ¿ok? Por favor, mucha atención para que ustedes lo puedan hacer también en casa, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer clic. Paso 1, entonces, hacer clic en datos, en la pestaña datos, en la parte superior. ¿Okay? Ese es el paso número 1. ¿Okay? Hacer clic en la pestaña datos, en la parte superior del Excel. ¿Okay? Posteriormente, vamos a hacer clic en el botón análisis de datos, que es el nuevo botón que muchos de nosotros tienen por primera vez. ¿Okay? Vamos a hacer clic en análisis de datos. Ese es el paso 2. ¿Ok? Hacer clic en análisis de datos. Y lo vamos a hacer lento para que todos tomen nota y no se pierdan. ¿Ok? Paso 1 entonces, hacer clic en la pestaña datos. Paso 2, hacer clic en el botón análisis de datos. ¿Ok? Si hacemos clic en el botón análisis de datos, nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde van a aparecer muchas funciones para el análisis, ¿ok? Muchas funciones. Pero dentro de esas funciones va a aparecer una en particular que nos interesa, que es el histograma, ¿ok? Ahí está el histograma, entonces lo buscamos, no, lo sombreamos simplemente con un clic y ponemos aceptar, ¿ok? Entonces ese es el paso número 3, ¿ok? Ubicar donde dice histograma y poner aceptar. Nuevamente, paso 1, hacer clic en la pestaña de datos. Paso 2, hacer clic en el botón análisis de datos. Paso 3, buscar la alternativa, la función histograma y colocar aceptar. ¿De acuerdo? Es el paso número 3. Colocamos aceptar y esto va a estar vacío, perdón. Así lo van a encontrar.
Lo único que vamos a hacer en este cuadro de diálogo es hacer clic en el botón con la flechita roja, en el primer botón con la flechita roja que está al lado del campo que dice rango de entrada. Ojalá que todos tengan su Excel en español. ¿Okay? Rango de entrada, que es el primer campo por llenar. ¿Okay? Entonces, dentro del cuadradito blanco para llenar hay una flechita roja, ¿okay? Hay un pequeño botón cuadradito con la flechita roja. Ahí hacemos clic y nos va a permitir seleccionar el rango de entrada, ¿ok? Es decir, nuestros datos. ¿Okay? Entonces, ese es el paso número 4. ¿Okay? Hacemos clic ahí y miren lo que va a pasar. Hacemos clic y nos va ahora a pedir esto, seleccionar, ¿no es cierto? Este es el paso 5. Seleccionamos los datos que queremos pasar a un histograma. ¿Okay? Seleccionamos esos datos con nuestro mouse y vemos que se va a completar ciertos valores, ¿no es cierto?, en el cuadro de diálogo que dice histograma. ¿Okay? Muy bien, ponemos Enter y va a aparecer el campo rango de entrada completo. ¿Ok? El rango de entrada completo. Posteriormente a eso, no vamos a llenar nada más, solamente le vamos a poner un check en la última opción que dice crear gráfico. ¿Ok? Crear gráfico, le ponemos un check y vamos a poner aceptar. ¿Ok? Vamos a poner aceptar. ¿De acuerdo? Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces ahí ponemos aceptar y nos va a salir un histograma. ¿Ok? Nos está saliendo un histograma. Este histograma ha sido creado por, por el Excel a su criterio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros en ningún momento le hemos dicho que establezca 4 categorías, ¿no es cierto? O 4 clases. Sin embargo, el Excel lo ha considerado conveniente así. ¿Ok? Ahí están las 4 clases y cada una tiene su frecuencia. ¿Ok? Cada uno de estos intervalos tiene una marca de clase. ¿Ok? La marca de clase es el número que representa el intervalo. En este caso, por ejemplo, 1. ¿Ok? 1 representa el rango desde 0 a 1. ¿Ok? El rango, la marca de clase 3, pues en este caso aparentemente está representando a no solamente a los 3, a todos los 3 que hemos colocado, sino también a los 2, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver aquí en nuestro cuadro, hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos que son 2 o son 3, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esta serie, esta clase llamada 3, tiene 5 valores, que está conformada por todos los elementos 2 y los elementos 3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esta columna, la columna más grande, tiene una frecuencia de 7, ¿ok? En la más alta frecuencia y está conformada por los valores 4 y 5. ¿Okay? Y para los mayores, pues hay una última columna, ¿cierto? Excel le ha puesto I mayor. ¿Ok? Ahí está nuestro histograma. No sé si todos han podido tomar nota de los pasos. ¿Ok? Eh, lo voy a repetir.
solamente una vez para que vean cómo salió este histograma, ¿ok? Y después vamos a dejar un espacio para las preguntas, ¿ok? Ok, tenemos en nuestra hoja entonces nuestros datos. Hacemos clic en la pestaña, nosotros estamos ahí en la pestaña datos, hacemos clic en la pestaña datos que está en la parte superior y nos va a aparecer la opción del botón análisis de datos. ¿Ok? Nosotros vamos al botón de análisis de datos, nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde vamos a escoger nosotros la opción histograma. ¿Ok? Y en histograma vamos a poner aceptar. Ahí nos va a aparecer un cuadro de diálogo, inicialmente vacío, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener que agregar nuestros datos de entrada, ¿ok? Entonces en rango de entrada, ahí colocamos, ¿cierto? Nuestros datos y hacemos clic en donde dice crear gráfico, ¿ok? Hacemos clic donde dice crear gráfico y ponemos aceptar. Pero lo que se va a crear aquí es una hoja nueva en el Excel donde va a crear la tabla de frecuencias y también el gráfico en sí. ¿Ok? Listo. Ahí está. ¿Ok? La tabla de frecuencias a su mano izquierda y el gráfico de histograma. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, el histograma nos presenta la distribución de los datos. ¿Ok? En este caso, podríamos decir que los tiempos siguen una distribución normal. ¿Ok? Tienen una apariencia de normalidad. No podemos hacer todavía una prueba de normalidad. No tenemos las herramientas. El Excel no nos da las herramientas para eso. Hay otras herramientas que sí, otros software que sí nos permiten eso, como el Minitab. Pero por ahora nuestro simple criterio nos va a decir que hay un comportamiento normal de los tiempos. ¿Ok? Muy bien. Preguntas del proceso para crear el histograma con el Excel antes de que desarrollemos nuestro caso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren que se repita esto una vez más? A ver, por favor, me van diciendo si se instaló, si tuvieron algún problema, los que supuestamente ya deberían tener instalado la opción análisis de datos. Si no hay una consulta, vamos a explicar el caso que vamos a desarrollar. ¿Ok? Muy bien, vamos a explicar entonces nuestro caso. Ok. Dice así, el concreto producido por un contratista. A ver, me parece que hay una consulta. No, ya lo sé. Ok. El concreto producido por un contratista en un determinado proyecto contiene en promedio 10% en peso de cemento, 34% de arena, 38% en piedra y el resto es agua. ¿Ok? Esa es la composición en promedio que tiene el concreto. ¿Ok? Estos valores no son fijos. ¿Ok? Pueden cambiar dependiendo de la resistencia que se desee. De estos elementos, es el cemento el que en gran proporción define la resistencia a la compresión. Es decir, a más cemento, mayor resistencia a la compresión. ¿Ok? La resistencia a la compresión es un ensayo que ustedes lo están viendo en el gráfico de la derecha, de la izquierda, perdón. ¿Ok? Se crea una probeta, ¿no es cierto? Una probeta es como un cilindro de cemento, ¿ok? Un cilindro de cemento y este se comprime, ¿no es cierto? Se comprime, ahí hay una celda de compresión, es decir, unos
unos discos, ¿no es cierto?, que ejercen una presión sobre la probeta, y esta presión se empieza a hacer hasta que ocurre lo que ustedes están viendo, ¿no?, hasta que se raje el cilindro, ¿ok? Ese es el ensayo de resistencia a la compresión que se hace sobre estos elementos, ¿ok? Esto define cuán resistente es el concreto que se está produciendo, ¿ok? Muy bien, dice, el grado mínimo aceptable de compresión en este caso es de 3500 psi, ¿ok? Es decir que hay un requerimiento, ¿ok? Hay un requerimiento de del cliente en este caso, o del proyecto de construcción, que dice que la resistencia a la compresión no puede ser menor de 3500 psi. ¿Ok? PSI es una unidad de resistencia. ¿Ok? Entonces, lo que yo les he enviado son los resultados de 133 muestras recogidas de una empresa, bueno, de esta empresa contratista. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito que ustedes hagan, bueno, los que en este caso tienen el Excel, es que construyan un histograma a partir de los datos que les he enviado y que formulen sus conclusiones. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Si tienen que hacer dos cosas, ¿no? Trabajar con el Excel que yo les he dado, ¿ok? Y establecer las conclusiones que ustedes crean convenientes. ¿Okay? Las conclusiones me las pueden poner en el mismo Excel que me envíen. ¿Okay? Yo necesito que me envíen ese archivo de Excel que ustedes están trabajando. ¿Okay? Luego de que ustedes me lo envíen, porque vamos a dejar un tiempo para que lo hagan, me tienen que, yo lo voy a hacer aquí para que todos lo vean, para que quede grabado también. ¿Okay? Pero es importante que ustedes lo hagan. ¿Okay? Es importante que ustedes lo hagan y me lo envíen a mi correo. ¿Okay? Ya mi correo ustedes ya lo tienen, pero por ahí les digo cuál es, ¿no?